Bueno, entonces, como dijimos, el tema del día de hoy es mecanismos de respuesta a nivel celular, ¿sí? Bien, acá podemos encontrar dos conceptos fundamentales. Tenemos la percepción, que lo vimos en el trimestre anterior, y celular, que proviene de célula, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de percepción, nosotros habíamos hecho la definición en donde hablábamos que la percepción era la captación, ¿sí?, por parte de los sentidos de todas las señales o estímulos que vienen del ambiente, ¿sí? Recordemos que cuando hablábamos de estímulo, hablábamos de señales, modificaciones, factores, ¿sí?, que pueden venir tanto del medio externo, que lo llamábamos ambiente o entorno, o también del medio interno del organismo. Ese medio interno sería el espacio que hay entre las células del cuerpo. Cuando nosotros hablamos en esta parte de mecanismos de respuesta a nivel celular, estaríamos haciendo referencia a que cómo responde la célula. Les estaba diciendo que la percepción, dijimos que era la captación a través de los órganos de los sentidos, pero esto ocurre cuando hablamos del organismo en particular, ¿sí?, que estamos hablando del individuo. Pero si yo hablo directamente de la célula, iría directamente a la célula de cada órgano de los sentidos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de las células, por ejemplo, del oído, ¿no?, que se encarga de la audición, estaría hablando específicamente de las células que se encuentran dentro del tímpano. Si el tímpano justamente es el órgano que vibra para poder dejar ingresar el sonido y que llegue a nuestro cerebro. Bien, en realidad el sonido que se genera es gracias a la respuesta del cerebro, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos, por ejemplo, las células de la lengua, ¿sí?, que son las papilas gustativas, o mejor dicho, dentro de la papila gustativa tenemos esas células que reciben la información, o sea, los estímulos que vienen del medio o del medio interno del cuerpo. Bien. Ahora, esto es hablando de percepción. Claro está qué ocurre con cada una de las células de cada uno de los sentidos. Yo les comenté de la audición, del gusto, después tenemos las células del olfato. Por ejemplo, dentro del tapiz de la nariz, de las fosas nasales, tenemos una mucosa, la mucosa pituitaria. Ahí están las células del olfato, ¿sí? Ahora, entonces, por eso mismo, si yo hablo de percepción a nivel celular, tendría dos conceptos acá, que son la percepción y celular, que significa percepción es captar, y celular viene de célula. Si hacemos un poquito de recordatorio de qué es la célula, recordemos que es una unidad que tiene estructura y tiene función. ¿Qué significa cuando digo que tiene estructura? Que tiene elementos que la componen, ¿sí?, y esos elementos en conjunto generan una función, una actividad. O sea, por lo tanto, si yo estoy hablando de las células, por ejemplo, de la mucosa pituitaria de la nariz, yo voy a saber que esas van a captar específicamente sustancias químicas como los aromas, ¿sí? Si estoy hablando de las células de la lengua, que están en las papilas gustativas, estaría hablando de que van a captar sustancias químicas, pero relacionadas con los sabores, ¿sí? Y si estoy hablando, por ejemplo, de las células epiteliales, ¿sí?, que son las de la piel, yo voy a saber que van a captar, por ejemplo, los cambios de clima, el dolor, ¿sí? Así que, bueno, eso vendría a ser de qué es lo que hacen las células. Ahora, hay dos elementos fundamentales, ¿sí?, que nos van a interesar de las células. Recordemos que los tres elementos fundamentales de toda célula son la membrana, que es lo que lo rodea a la célula, el citoplasma, que sería toda la parte interna de la célula, donde están las organelas, y luego tenemos el núcleo, donde está el ADN. ¿Qué me interesa a mí de esas partes de la célula? Me interesa la membrana y el citoplasma. ¿Por qué? Porque justamente en la membrana y el citoplasma están los receptores. A ver, pregunto, si alguno quiere activar el audio, ¿se acuerdan qué eran los receptores? Escúchame, está muy bien tu respuesta, ¿sabes por qué? Porque vos lo estás respondiendo a nivel organismo, como lo vimos en el anterior parte, que vendría a ser la primera parte de la unidad. Está perfecto. Pero ahora, si vamos un poquito más adentro y lo vemos a nivel de la célula,
sería lo mismo que vos dijiste, estructuras, pero esta vez de la célula que captan información. ¿Qué es esa información? Son los estímulos. O sea, los estímulos vendría a ser toda la información que viene del entorno y también del interior del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos hambre, eso es un estímulo interno, ¿sí? O sea, que actúa directamente sobre las células del estómago y genera, ¿vieron ese ruidito? Y uno dice, ay, qué hambre que tengo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Ahora, entonces, volviendo, estos receptores se encontrarían en la membrana y en el citoplasma, ¿sí? O sea, entonces estaríamos hablando de receptores de membrana, que comúnmente los receptores de membrana justamente son aquellos que se encuentran en las células de los sentidos, o sea, justamente las células de los sentidos son las que captan toda la información que viene del medio externo. Y los receptores que están en el citoplasma ya son más específicos, es todo lo que ocurre en el interior del cuerpo, ¿sí? O sea que tenemos algunos receptores en la célula que se encargan de todos los estímulos internos y otros receptores que se encargan de los estímulos que vienen del ambiente. O sea, los que vienen del ambiente, justamente cuando hablábamos de percepción, estamos hablando de los receptores de los sentidos. Ahora, cerrando la idea y retomando, hablaríamos que un estímulo, ¿sí?, es una señal o modificación que puede venir del entorno, o sea, de todo lo que nos rodea, lo que está fuera de nuestro cuerpo, y del medio interno, el espacio que hay entre las células del cuerpo. Y por otro lado, tenemos los receptores, que son aquellas estructuras que se encuentran en cada una de las células, que pueden estar en la membrana o en el citoplasma, que son las que reciben la información de esos estímulos. La idea, que yo se los voy a dejar ahí picando, es que esa información se transforme en impulso nervioso. Pero eso queda para la próxima clase, ¿sí? Ahora me voy a acercar a la cámara y me van diciendo las dudas y si se escuchó y todo. Bien, y con esto último damos por finalizada la clase. Soy la profesora Correa Natalia y esto es Aprendemos desde casa. Nos vemos la próxima. Chao.